futuro glorioso de Jerusalén. El futuro glorioso de Jerusalén. Isaías capítulo 3 e Isaías capítulo 4. No cabe duda que actualmente estamos contemplando de qué forma se está debilitando la ayuda y el apoyo a la nación de Israel. Acabamos de escuchar que la semana pasada en Estados Unidos ganaron por primera vez los demócratas después de más de 15, 20 años en que el Partido Republicano en Estados Unidos ha tenido la mayoría que se conoce como la derecha o el ala de los cristianos, que han estado en contra de los matrimonios gays, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de todo aquello que ataque los valores de una sociedad. Ahora, ¿verdad?, entra y gana otro partido político en Estados Unidos, y nuestra oración es de que los demócratas en Estados Unidos mantengan todavía incólume su ayuda y apoyo al Estado de Israel. Porque si Israel comienza a perder el apoyo, aun cuando ellos dependen de Dios, de los Estados Unidos de Norteamérica, va a estar rodeado inmediatamente por todas las naciones, y ellos se van a tener que defender con lo que se conoce como la operación Sansón. Sansón, antes de morir, le dijo a Dios: concédeme, Señor, que pueda morir junto con tus enemigos. Y Dios le permitió que recargara, él estaba ciego ya, sus manos en las dos columnas del templo filisteo, a Dagón, y tumbó las columnas, y entonces se cayó el templo con todos los filisteos, aplastando también a Sansón. Los judíos han llamado la operación Sansón a esta guerra nuclear que se avecina, porque ellos dicen lo siguiente: Moshe Dayan, el que fue el capitán o el general de la guerra de los 6 días en junio del 67, dijo estas palabras: si nuestros enemigos nos atacan, no tenemos más que la operación Sansón como una opción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar armas ya no convencionales, sino armas nucleares. En otras palabras, vamos a morir con nuestros enemigos, pero no vamos a entregar nuestra tierra. Entonces, esta guerra, que se conoce en la Biblia al final como la batalla del Armagedón, está próxima en el mundo. Estados Unidos no puede sostener a más la posición que tiene militar en Irak. Es insostenible. No pueden seguir sosteniendo la guerra en Afganistán, la guerra contra Corea del Norte, impedir que armas nucleares amenace una nación contra el otra. Todo esto está minando su economía. Ahora, ¿verdad?, tenemos que entender que todo esto va a ser parte de un programa profético escrito con miles de años de anticipación. Y precisamente 750 años antes de que Cristo viniera al mundo, Isaías escribió su libro. O sea, estamos hablando de algo que sucedió hace 2750 años. Y en el capítulo 3 y 4 de Isaías, en el capítulo 3 se delinean los pecados. Los pecados que son los mismos de México, los mismos de Estados Unidos y los mismos de las naciones en el mundo, los cuales acarrean a la nación maldiciones, acarrean juicios, porque nunca la maldición vendrá a tu vida, ni a mi vida, sin causa. Nunca un país será maldecido sin causa. No hay accidentes en la historia, no hay coincidencias en la historia. Todo forma parte de un mundo físico, que es el que alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos, y del mundo invisible espiritual que no alcanzamos a ver, pero que sin embargo es más real que el mundo físico que tú alcanzas a percibir con tus 5 sentidos. Porque este mundo solo puede ser descrito por la Biblia. Y la Biblia nos habla claramente de que todo lo que acontece en Estados Unidos, en México, en Europa, en el Medio Oriente, en Singapur, en Corea del Norte, en China, etcétera, etcétera, todo está sucediendo porque algo en el mundo espiritual, en la dimensión invisible, está afectando el mundo físico. Nosotros afectamos nuestra vida, nuestra nación, nuestra familia, de acuerdo a nuestra relación con el mundo invisible. Si yo tengo una relación con Dios en el mundo invisible adecuada, justa, correcta y santa, voy a afectar mi vida, y Él me va a acercar, me va a guardar, va a abrirnos las puertas, nos va a permitir avanzar. Vas a ver que todas las cosas te salen bien, que comienzas a prosperar. Pero cuando nuestra relación con el mundo invisible
es negligente, no me acuerdo ya de Dios, mi vida solamente está en cuánto voy a hacer de dinero, a quién voy a transar, a quién voy a robar, con quién voy a tener relaciones sexuales ilícitas. Cuando nuestra vida está concentrada en este mundo y nos desconectamos del invisible, nada nos va a salir bien. Vamos a estar vacíos, vamos a estar sin esperanza, vamos a tener como una maldición. Una maldición significa en el hebreo un impedimento que nos detiene para poder alcanzar y lograr el futuro y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces hay gente, ¿verdad?, que va de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, y no se dan cuenta que esos son maldiciones que han acarreado ellos a sus vidas. Son como sensores que se ponen automáticamente en producción en el momento en que tú transgredes las leyes del reino de Dios. Vamos pues a remontarnos a Isaías capítulo 3 y a encontrar que en este capítulo encontramos los juicios de Dios en contra de Judá y de Jerusalén. Y recordemos otra vez que estamos estableciendo verdades universales, o sea, que se aplican a todas las personas en todas las épocas. ¿Qué vamos a encontrar aquí en los juicios? Déjenme darles algún antecedente. Que si alguna persona se aleja de Dios, si alguna persona se aleja de Dios y comienza a confiar en las cosas de este mundo, eventualmente perderá todo. Eventualmente lo vas a perder todo al final. Las cosas de este mundo no duran, son temporales, y la seguridad que nos ofrecen es totalmente limitada. Por los que confían en las cosas de este mundo van a enfrentar siempre un grande vacío en sus vidas: desánimo, fracaso, frustración, una vida sin propósito, sin sentido, muchísima soledad y muchísima inseguridad, y además una grande paranoia y grandes angustias de su alma. Jesucristo lo dijo con estas palabras en Juan 4, 13 y 14 a la mujer de Samaria: cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Cualquiera que crea que hay algo en esta vida que pueda satisfacer la necesidad más grande y profunda que tu alma tiene, vas a encontrar que cuando brinques y quieras eso que creíste que te iba a hacer feliz: no, mi esposo me va a hacer feliz, el dinero me va a hacer feliz, si tengo este doctorado me va a hacer feliz, si llego a presidente me va a hacer feliz, si llego a la diputación me va a hacer feliz. Una vez que el ser humano haya probado todo lo que el mundo le ofrece, va a descubrir que no es cierto, que aún sigue un grande vacío en su vida, un gran hueco en su alma, porque nada puede satisfacer el alma más que Jesucristo. Dios creó a propósito entre nosotros un grande vacío, un grande hueco, que lo queremos llenar con oro, con plata, con placeres, con sexo, con poder, con popularidad. Y ya que metemos todo esto aquí, nos damos cuenta que no se llena. Nada nos llena de esta vida, porque Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Vamos a ver en primer lugar la descripción de estos juicios. 5 juicios específicos se enuncian en el capítulo 3. En el versículo 1, en primer lugar, Dios les anuncia que las personas que se alejan de Dios sufrirán pérdida eventualmente de las necesidades básicas de su vida. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita. Él es el que da y Él es el que quita. Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Todas las cosas más importantes para sostener la vida humana y mantener un gobierno estable se perderían, les anuncia Dios. Al contrario de esto, cuando Jesucristo bajó al escenario mundial, ¿qué les dijo a sus discípulos? No se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir, en dónde han de vivir. Búsquenme con todo su corazón y encontrarás descanso para tu alma. Busquen el reino de mi Padre y su justicia, y yo les prometo y les garantizo, así como las leyes de la luna y las leyes del sol permanecen y permanecerán eternas hasta que sean quitadas y todo sea cambiado con cielos nuevos y nueva tierra, yo les prometo, porque no hay nadie por más por el que puedo jurar, yo te prometo que nunca te faltará sustento, comida, ni agua, ni vestido. Si tú me buscas con todo tu corazón, las necesidades básicas.
Entonces, cuando alguna persona que se llame cristiana ni siquiera tiene para las necesidades básicas, que tú me digas, sabes que no tengo para comer, no tengo que ponerme, no tengo donde vivir, es importante en ese momento detenernos y ver si en el pasado, hace 3 semanas, hace un mes, hace 5 meses, le robaste a Dios, o tienes deudas que no has pagado, o a tus padres los tratas mal, porque dice Efesios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Una relación equivocada con nuestros mismos padres afecta nuestra vida en el presente. Entonces tenemos que en esos momentos examinar, porque no es el propósito de Dios que seamos como mendigos, que andemos mendigando el pan, que andemos pidiendo prestado. No es la voluntad de Dios. Dios dice, quiero que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no debajo, que tú seas el que prestes y no seas el que pidas prestado. Entonces Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar algo que es absolutamente legítimo, que proviene de Él, pero nosotros tenemos que cumplir las condiciones para que sepamos que joven fui envejecido, como dijo David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Nos promete a nosotros, a nuestros hijos y a nuestra descendencia que tendremos las cosas suficientes, pero cuando nos alejamos de Dios, hasta el sustento y la comida diaria la comenzamos a perder. El segundo juicio, versículos 2 y 3, es que serían quitados los líderes, tanto militares, legales, políticos, civiles, religiosos y sociales, el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. ¿Qué sucede cuando un pueblo, cuando una nación no tiene un líder político que ejerce el gobierno? ¿Qué sucede cuando en una iglesia no hay líderes espirituales que le digan al pueblo, este es el camino, esta es la palabra de Dios? ¿Qué sucede en una familia cuando el varón no es la cabeza de su hogar? ¿Qué sucede en cualquier organización, en cualquier empresa donde no hay un líder, donde no hay un director íntegro, responsable, con principios, con valores? Comienza a surgir la anarquía. Ese es el resultado y la consecuencia natural de la falta de liderazgo en la casa. En tu casa, si no hay una voz, si no hay un testimonio, si no hay un ejemplo de un varón que diga, este es el camino, andar por él, viene la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Cada quien hace lo que le da la gana. El hijo llega a la hora que quiera, la hija llega a la hora que quiera, la señora con sombrerazos y plumerazos por allá, todo el mundo hace lo que quiere en esa casa. No hay dirección, no hay un líder, no hay una persona que les diga este es el camino. ¿Qué pasa cuando en una iglesia el líder o los líderes de la iglesia no son hombres de la palabra de Dios, que no enseñan a la palabra de Dios? Comienza toda la iglesia a ser llena de corrientes, de filosofías, de doctrinas, de herejías, de cosas que están asaltándonos continuamente, porque el diablo está afuera esperando brincarse a meterse aquí en medio de nosotros. Eso es lo que pasa cuando no hay liderazgo. ¿Qué pasa cuando no hay liderazgo en una nación? Cuando el presidente o el gobierno de cualquier nación no ejerce, escúcheme con cuidado, el uso de la fuerza y la violencia para detener el pecado. Cuando nosotros estamos hablando de gobierno, y cuando dice en Romanos 13 que los magistrados no llevan en vano la espada, estamos hablando que con nosotros como individuos no podemos ejercer la retribución y la venganza a nadie. Pero Dios le da al Estado, esto es bien importante, al Estado le da la Biblia la prerrogativa de, por causa de la pecaminosidad, que haya policía, por causa de la pecaminosidad, que haya soldados, por causa de protección a los demás ciudadanos y garantizar a los ciudadanos la seguridad y que yo pueda a mi casa transportarme y castigar a los secuestradores, a los violadores, a los asesinos, a los terroristas. Dios le da la prerrogativa al gobierno de detenerlos, castigarlos y ausentarlos de la sociedad, quitarlos de la sociedad para garantizar el bien común a una sociedad. Si no, esa sociedad se sume en la anarquía. No puede subsistir ninguna sociedad donde se haya levantamientos y donde el pueblo comience a amenazar y a chantajear a un gobierno. No se puede subsistir así. No hay una sobrevivencia. Sobreviene la anarquía. Esto es precisamente lo que significa gobernar, ejercer la justicia.
Y no se puede permitir que un grupo de personas determinadas amenacen o tomen una ciudad o tomen un edificio o amenacen al gobierno de esa forma. No se puede permitir, porque aun cuando la democracia hay libre expresión, la democracia tiene límites. Y no se puede llegar de la libertad al libertinaje. Una cosa es ser libres y otra cosa es ser libertinos. Y cuando se transgreden las leyes, cuando se amenaza a un presidente, cuando se burla de un presidente públicamente, que es nuestra magistratura más grande que a Dios ha puesto y a la que debemos de respetar a los gobernantes, y hay insultos públicos contra un presidente, ya se perdió la institucionalidad. Ya se perdió totalmente la justicia. Ya se perdió el respeto a lo que debemos nosotros como ciudadanos respetar. El día que en mi casa mis hijos insulten a mi esposa, se perdió el respeto en mi casa cuando yo no una cachetada bien dada a un hijo que le falta respeto a su madre. El día que en tu casa los hijos hagan lo que quieran, ya se perdió el respeto, se perdieron las leyes, sobrevive la anarquía. Desgraciadamente el mal se tiene que detener muchas veces con la fuerza. Y que hay un granadero me descalabró, ¿para qué anda de mitotero? Y que hay 5 o 6 y que no, cuando yo oigo a algún político que dice es que no vamos a la política del garrote, ¿verdad? No sabe entonces cómo gobernar. ¿Cómo vas a detener una turba que se te vienen con todo y que te avientan con todo? Nos vas a decir peace and love. Y escúchenme, esta carencia de este conocimiento bíblico de la diferencia y la norma para poder mantener una ética gubernamental es la que ha hecho los movimientos pacifistas en el mundo. Peace and love. Cristo dijo: voltea la otra mejilla, sí, como individuo, pero no al gobierno. No al gobierno. El gobierno tiene que gobernar y muchas veces tendrá que usar la fuerza para poder aplicar la justicia y el orden en una nación. Cuando Dios quita líderes, y ahorita no tenemos líderes, cuando Dios quita líderes en los hogares, cuando Dios quita líderes en las iglesias, es una señal inequívoca de que algo está mal en la nación. Algo está mal en mi casa, algo está mal en mi iglesia, porque la falta de liderazgo lleva siempre a la anarquía. En tercer lugar, dice el versículo 4: y entonces ante este vacío de liderazgo les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Esto es algo familiar, ¿verdad? El pueblo se hará violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Vemos en tercer lugar que surge un gobierno con líderes débiles y sin experiencia. Apúntalo. El tercer juicio es el surgimiento de líderes inmaduros, sin experiencia para poder decir este es el camino. Nunca en el Antiguo Testamento vemos esto. Cuando Absalón se quiso levantar contra su padre, fue muerto. Cuando Roboam quiso levantarse, ¿verdad?, y pedir consejo, no a los ancianos de David, sino a los jóvenes líderes, los jóvenes líderes le aconsejaron equivocadamente. Tenemos siempre que recurrir. Yo le digo a mis hermanos pastores, pasado mañana tengo una conferencia en Cristo para las Naciones en la ciudad de Dallas. Es un instituto bíblico y se juntan cada 3 meses todos los pastores de Dallas, y me invitaron este lunes. Les pido que oren por mí para que yo sea el orador, y yo quiero compartirles a mis líderes lo que les quiero compartir en este momento. Cuando nosotros comenzamos a perder el rumbo como líderes, y cuando nosotros comenzamos a desviarnos de nuestro camino y a recurrir a los jóvenes para que nos den consejo, comenzamos a equivocar el camino. Yo siempre les digo a los líderes, todos nosotros necesitamos gente madura arriba de nosotros. Yo tengo un cuerpo de pastores preciosos donde nos aconsejamos, tomamos las decisiones juntas. A los pastores jóvenes estamos detrás de ellos, porque somos imperfectos todos y cometemos errores muchas veces. Pero yo necesito, yo como líder principal de esta iglesia, gente más arriba de mí. ¿Y quiénes son mis líderes? Ancianos de 70, 80 años de edad, generales de 4 estrellas en Estados Unidos, aquí en México, que yo tengo, misioneros con una gran experiencia que les hablo y les pido consejo, y oren por mí, oran por mi esposa y por mis hijos, y me dicen, haz esto, no hagas aquello, ponlo en oración, porque el día que nos creamos suficientes, que no necesitamos consultar a nadie, que yo soy la máxima autoridad y mi palabra es ley,
nos convertimos en dictadores. Nos convertimos en personas donde imponemos lo que nosotros creemos y no lo que la palabra dice. Y como somos tan imperfectos, necesitamos cuidarnos unos a otros. Todos los pastores que no tengan gente arriba de ellos, todos los políticos que no tengan un cuerpo de consejeros, todos los evangelistas y misioneros famosos que hay ahorita en el mundo, que no tengan un consejo de ancianos y de pastores, que supervisen en qué gastan el dinero, cómo viven, qué es lo que están haciendo. Si no tienen eso, todos llegamos a pudrirnos, porque nos descomponemos cuando creemos que somos autónomos. Y no somos autónomos, necesitamos el consejo siempre de alguien más maduro. No le pidas el consejo a Viruta y Capulina. En cuarto lugar, dice el versículo 5, que habría opresión, rebelión y anarquía como consecuencia por toda la sociedad, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven contra el anciano y el villano contra el noble. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en nuestra nación. Aquí en nuestro México querido del alma, México lindo y querido, si muero lejos de ti, estamos viendo que estamos unos contra otros. Nunca había habido un clima tan polarizado en nuestra nación como en estos últimos meses y años, donde ya en la calle nos atacamos unos a otros simplemente por pertenecer a diferentes partidos políticos. En otras palabras, estoy más orgulloso de pertenecer a este partido, y si tú no eres de mi partido te va a ir mal, y vamos a hacer esto, y vamos a poner bombas, y vamos a hacer aquello. Y si me paso para el otro partido, pues no, ustedes son. Y cuando comenzamos a ver que los partidos son los que nos diferencian, y no es la cruz, y no es el bienestar común de la nación, una nación dividida no permanece. Cuando veo que en mi casa mis hijos se ponen contra sus hermanas y comienzan a pelearse entre ellos, yo estoy con papá, y las hijas, yo estoy con mamá, una casa dividida no permanece. O solucionas el problema entre tus hijos y los unes en unión y en armonía, y les dices, ni mamá ni papá, somos papá y mamá juntos. No es ni PRI, ni PRD, ni PAN, es México, por el que estamos luchando todos. Y todos queremos una patria donde haya tranquilidad, donde haya paz, donde haya prosperidad. Somos las naciones más ricas en recursos naturales, y necesitamos orar, y somos nosotros, la iglesia, los culpables de que haya esta anarquía en México actualmente. Necesitamos levantar la cruz, necesitamos predicar el evangelio. Trae a tus invitados, trae a políticos a los desayunos, trae a la gente, porque la concientización de los valores espirituales lo que va a hacer cambiar nuestra nación. La gente anda como ovejas sin pastor, descarriados, unos por un lado, con este partido, no, ustedes no es cierto, todos están perdidos, la única verdad es Jesucristo. Y hasta que Jesucristo no reine en los corazones y en las almas de los seres humanos, no habrá ninguna nación que pueda sobrevenir o sobrevivir al juicio de Dios. Veamos rápidamente los deberes para los cristianos, ahí todavía en Isaías, capítulo 3. En primer lugar, se les dan dos razones por las cuales serían juzgados en el versículo 8 y versículo 9. En el versículo 8 se da la primera razón. Jerusalén sería arruinada, y cualquier nación será arruinada, y cualquier nación y cualquier vida humana, cuando nuestras palabras y nuestras obras comienzan a desafiar a Dios. Versículo 8: arruinada está Jerusalén y Judá caído, porque la lengua vituperina, la lengua venenosa, la lengua chismosa, la lengua que crea y que pone divisiones, la lengua que siembra dudas, la lengua que ataca, que hiere la reputación de las personas, y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Llegó un momento en que en Jerusalén comenzaron a hablar palabras vanas, con groserías negativas, se comenzaron a maldecir, comenzaron a burlarse de los creyentes, de los cristianos, de los profetas del Señor, de los predicadores, de las palabras de continuo engaño y de continua amargura. Y son esas palabras las que, sin que nosotros nos demos cuenta, acarrean a nuestra vida juicios. Dice en primera de Pedro: ¿quieres ver días buenos en tu vida y que te vaya bien? Refrena tu lengua del mal. No hables mal de la gente, no hables mal de tus vecinos,
evita hablar mal de un cristiano. ¿Conoces a doña Mariquita que anoche estaba con tequila ahí en Vallejo, ahogada de borracha, y que es edecano hoy en la mañana? No llegues a la iglesia. ¿Qué creen? Me encontré a Mariquita y ahorita mira nomás qué descarada aquí de decán. Si tú haces eso, estás hablando contra Dios, porque Dios nos ha dicho cómo tratar esos asuntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer como hermano y como persona misericordiosa y compasiva de Dios? Ir con Mariquita, antes de decirle a nadie: Mariquita, anoche estabas hasta atrás de la banqueta ahí en Vallejo y traías una de centenario en tu mano, y ahorita te veo vestida de decano, vestida del coro, vestida sirviendo aquí en la iglesia. ¿No te parece que estás haciendo un pecado muy grande contra Dios, Mariquita? Yo no vengo a juzgarte, hermano, te vengo a decir: necesitas enderezar tu vida. Pero si yo sé que tú sigues en este camino, Mariquita, voy a tener que venir con otro testigo a reprenderte. Mateo 18 es la forma de poder actuar. No ataques a nadie, ni acuses a nadie, si antes no has ido con esa persona para tratar tú de levantarla. No hables mal de nadie si antes no está en tu corazón el derecho y la intención de levantar a esa persona. Entonces, si está caída la persona, no le sigas de lejos aventando flechas y haciendo picadillo de árbol caído. Ve primero y trata de levantar a ese hermano caído, a esa hermana caída. Y si esa persona no quiere y se rebela contra la exhortación y no hay arrepentimiento, entonces se procede, como dice en Mateo 18. Ya puedes con 2 o 3 testigos ir a reprenderlo y sacarlo fuera y aplicar la disciplina en la misma iglesia. Y en segundo lugar, porque pecaban descarada y abiertamente como Sodoma lo había hecho. Versículo 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿No es acaso grave, desastroso, amenazador que se esté tratando de legislar actualmente entre la Cámara de Diputados aquí en México que se aprueben los matrimonios gays? ¿No es increíble? Lo vi en la televisión hace 1 o 2 días, que ciertos políticos cenando con homosexuales y lesbianas les dieron la cena y todos para decirles: los vamos a apoyar y les vamos a entregar a niños para que puedan ustedes ser sus tutores. Cuando se ataca, damas y caballeros, santos de Dios, ustedes que nos ven en la televisión, políticos que nos escuchan, cuando se ataca a la familia, se ataca al fundamento más importante de una sociedad, porque la familia es la estructura donde toda la sociedad es edificada. Y si los fundamentos fueran quitados, dice el Salmo 11, ¿qué sería del justo? El día que ya sea normal casarse hombre con hombre, mujer con mujer, es cuando esto ya se tiró a la basura, cuando yo no hay una voz, cuando ya el pueblo de Dios está dormido. Como dice un gran estadista: los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Y nosotros tenemos la obligación de Dios de predicar, así dice el Señor: ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Que esto quede claro sin una mala interpretación: nosotros amamos a los homosexuales. Aquí hemos tenido, y ustedes son testigos, homosexuales, y tenemos en la iglesia homosexuales que han venido a pedirnos ayuda y vivimos para ayudarlos, y no los juzgamos. Juzgamos a aquellos que creen que pueden descaradamente desfilar en la calle, encuerados, semiencuerados, y atacar a la sociedad, y ellos, no nosotros, ellos burlarse de nosotros y comenzar a hacer sus cosas y besarse en un mall, besarse en un centro comercial, enfrente de mis hijos. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué lo vamos a permitir? Si quieren besar, váyanse allá a una playa escondida y que nadie los vea. Quieren abrazarse, que se abracen por otros lados. Los niños comienzan creciendo y viendo estas parejas, que es normal, y no es normal, es una aberración ante Dios. Y tenemos que luchar y mandar cartas a la Cámara de Diputados. Yo estoy esperando que ahora que tome posesión el presidente Calderón, en marzo, en abril del año que entra, vamos a tener una intervención en la Cámara de Diputados. Se nos ha permitido, gracias a Dios, tenemos varias propuestas y varias invitaciones ya de senadores que han querido que vayamos a hablar y decir qué pensamos nosotros acerca de esto. Y oremos que esta ley no sea aprobada. Y luchemos en contra de cualquier intención que haya contra esto, porque como Sodoma, dice Dios, no esconden su pecado. Ya lo quieren hacer ya abierta y públicamente.
agrediendo los derechos de las terceras personas, amenazando el fundamento de la sociedad y amenazando a nuestros propios hijos. Y esto no podemos nosotros permitirlo. Y a los cristianos, en medio de este mundo en que estamos viviendo y de esta depravación, se nos dan dos deberes específicos en el versículo 10 al versículo 12. Isaías capítulo 3, del 10 al 2. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. En primer lugar, tenemos que asegurarles a ustedes, yo como portavoz ahorita de la palabra del Señor, decirles a ustedes: hermanos, estén firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se cansen de sembrar, no se cansen de luchar espiritualmente, no se cansen de hacer el bien, amados santos de Dios. Vale la pena, vale la pena. Dios viene con su galardón, Dios viene a recompensarte según todo lo que tú has vivido para Él. Porque Dios dice en Hebreos capítulo 6 versículo 10, no es deudor ni se olvida del bien que tú has hecho a la iglesia y a su reino. No desmayes, hermano, está firme y constante. El Señor se acuerda, ha visto tus lágrimas, ha visto tus lloros, ha visto tu carga en tu alma, ha visto tu odio contra el pecado. Él viene pronto, Él está contigo, Él es tu fortaleza, tu castillo, tu libertador. Y en segundo lugar, y nuestro segundo lugar es advertir a los impíos que viene el juicio de Dios. Versículo 11, ay del impío, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Es nuestro deber, somos la luz. Ustedes son la luz del mundo. Si tú no alumbras en tu escuela, si tú no alumbras en tu casa, si tú no alumbras en tu oficina, en tu taller de carpintería, en tu bufete de abogados, en tu hospital, en tu taller donde estás, ¿quién entonces va a decirles: esta es la verdad, este es el camino, no tomen ese camino? Cristo murió en una cruz para pagar por tus pecados, arrepiéntete, vengan a Cristo. Somos nosotros el pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nosotros. ¿Quién más va a decir al mundo? ¿Quién más puede decirle a la gente y crearle conciencia: eso que estás haciendo está mal? Y te van a contestar: está mal para ti. No, quiero decirte que no soy yo el que te está diciendo que está mal. Si Dios nos hubiera dejado que cada quien determinara qué es el bien y qué es el mal, vendría una anarquía internacional. Imagínense que no tuviéramos la Biblia. ¿Quién podría con autoridad decirle a un homosexual: estás mal? Él te contestaría: ese es mi estilo de vida, déjame vivir. Déjame decirte que no es mi opinión, es la opinión de Dios en la Biblia. Él nos ha dejado sus mandamientos, nos ha dejado sus leyes, nos ha dejado sus valores para que nosotros estemos conscientes de que Él es el legislador de la moral, no nosotros. Pero el hombre sigue comiendo el árbol del bien y del mal, la fruta del bien y del mal, donde cuando comes de esa fruta, tú eres el que determinas lo que es bueno y lo que es malo, y no lo que dice Dios. Y Dios no estima a nadie que sea sabio en su propia opinión. Y finalmente, en el capítulo 4 de Isaías, Dios le promete a Israel un final glorioso. Ahora se nos permite ver más allá de estos juicios que ya están comenzando a caer en la tierra, lo que sucederá después de la tercera guerra mundial o de la batalla del Armagedón. En primer lugar, dice Isaías 4 versículos 2 al 4, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Acontecerá que el que quedare en Sión, aquí estamos hablando de los sobrevivientes de qué, lo vamos a ver, de la tercera guerra mundial. Después de que venga esta tercera guerra mundial que se conoce como la batalla del Armagedón, habrá sobrevivientes. Y a eso se les está prometiendo, a esos sobrevivientes que hayan quedado en Israel, acontecerá que el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. O sea, los que queden vivos, en ese momento se va a cumplir lo que también Pablo dijo en Romanos 11, 25 y 26, cuando venga el libertador, todo Israel será salvado. Se van a convertir todos los judíos y verán aquel al que traspasaron y harán lamentación, dice Isaías capítulo 1. Todos los que en Jerusalén estén registrados
entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Dios nunca, 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 escúchame, nunca dejará caído al justo. Una de las cosas que la iglesia ha perdido actualmente en el mundo entero es que cuando un cristiano cae, cuando un pastor cae, cuando alguien cae, es el único ejército, el ejército cristiano, que no recoge a sus heridos y los trata de restaurar. Sino que cuando alguien cae, se acercan a patearlo, se acercan a hacer del árbol caído leña y marcan a esa persona, cristiano que se cae del caballo, nunca se va a levantar. Tú no conoces al Dios de los cielos, al Dios y Padre de misericordias. Y cuando tenemos ese corazón de marcar a la gente, miren, aquí en la iglesia tenemos, no puedo decirles los nombres, pero tenemos aquí en la iglesia y en la iglesia del sur más de 15 pastores que nosotros estamos ayudándolos a restaurar sus vidas. Pastores que hace 3 años su denominación los corrieron porque cometieron adulterio, pero se arrepintieron, la esposa los perdonó y ellos creen que ya se acabó su ministerio. No se ha acabado tu ministerio, vas a pasar disciplina 2 o 3 años, no puedes predicar en 2 o 3 años, pero si tú te levantas, Dios te levanta 3 veces más alto todavía. Más alto te puede levantar Dios. Ninguno de nosotros ha acabado Dios con nosotros, con ninguno de nosotros. Se le tiene que ejercer disciplina, claro, al ladrón, al adúltero, se le tiene que ejercer disciplina, pero no marcarlo para toda su vida y decirle, tú nunca podrás ingresar al ejército de Dios. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. Y el ejemplo más grande es Israel. Israel cayó, apostató, crucificaron al Mesías. Pero Dios tiene un remanente en su mismo pueblo y nos promete en Romanos 9, 10 y 11 que los va a volver a levantar y los va a volver a injertar en el olivo donde nosotros estamos. Y nosotros que estamos injertados, nosotros que no hemos caído, dice la Biblia, no seas soberbio, sino teme a Dios, porque por la bondad y la misericordia de Dios, tú y yo estamos firmes. Actualmente escuché que un gran líder en Estados Unidos en esta última semana cayó en un pecado muy grande. Y es increíble la hipocresía que me he encontrado con tantos otros líderes. Ya ves, ese, yo ya sabía que era el cuchicuchi, que era el fuchiluchi, y atacándolo y agrediéndolo, en lugar de decir, Dios mío, cuando yo supe de estas personas que caen, como decía David cuando cayó Saúl, ¿cómo caen los grandes, oh Dios? En ese momento no podemos sentirnos superiores a ellos, porque nosotros, cualquiera de nosotros puede caer también, en el momento menos pensado. Por la fe estamos firmes. Y si creemos que estamos firmes, miremos que no caigamos. Tengamos misericordia. Cuando yo supe este gran líder en Estados Unidos, comencé a llorar con mi esposa en la noche. Tenía mi corazón inundado, tenía una carga tremenda, llorando y diciéndole a Dios, Padre Santo, esto me habla que tú eres justo y que tú no escondes los pecados de tus líderes, tarde o temprano los sacas a la luz, porque el que esconde sus pecados no prosperará. Este hermano era conocidísimo, muy famoso, levantó una iglesia increíble y ha caído en pecado. Y ahora no nos queda más que orar por él, que Dios lo sane, que Dios bendiga a su familia, a sus hijos, y que en 2 o 3 años pueda volver a subirse al caballo. Pero no hablemos mal de ellos, ni de los soldados que caen heridos, porque ninguno de nosotros somos mejores que ellos. Cuidémonos del fariseísmo y del legalismo y llegarnos a creer que somos mejores. Y yo no soy borracho como tú, yo no soy como aquel, yo no soy como este. No lo somos por la gracia y la misericordia de Dios, nada más. Dios va a levantar a un remanente en primer lugar, un remanente que va a hacer maravillas y que Dios los va a bendecir. En Jeremías capítulo 23 versículo 5, Jeremías 23, 5, el profeta dijo estas palabras: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. Este pequeño grupo de judíos será salvado mediante el renuevo. La palabra hebrea tesmach, que significa rama del Señor, la cual es una referencia clara al Señor Jesucristo. Regresamos a Isaías 4 y veamos que este renuevo será para la hermosura y la gloria de los judíos en Israel.
Dice la Biblia, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella. ¿Qué pasa cuando tú has caído en pecado y sabes que hay perdón en la sangre de Jesucristo? ¿Qué pasa cuando has sido un grande pecador, una grande prostituta, fuiste un grande homosexual también, un grande traficante de drogas, o tal vez cometiste 5 adulterios y llevas 8 matrimonios y con el que vives no es tu esposo, como le dijo Cristo a la mujer samaritana? Y cuando de repente levanta los ojos y te dice Dios, te amo así como estás, pero si tú te arrepientes y lavas tus pecados, te vuelvo a recibir. Y sabes una cosa, no solamente te vuelvo a recibir, hijo mío, hija mía, sino que voy a juntar todos los pedazos de tu vida que tú creías que ya nadie los podía juntar, y los voy a volver a juntar otra vez, y te voy a hacer una vasija nueva, porque yo soy el alfarero, porque te amo con un amor eterno, y te prometo que además que el futuro para ti será glorioso, y que todas las maldiciones que en tu vida pasada tuviste por tus pecados, las convertiré en bendiciones 100 veces más de lo que tú hiciste en contra de mí. ¡Aleluya! Gracias por nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por la paciencia que has tenido con todos nosotros. Con ninguno de nosotros ha acabado Dios, e Israel es el testimonio más grande del corazón de Dios. Y Él quiere que tengamos este corazón nosotros, que seamos cada vez más misericordiosos, más compasivos, que nos perdonemos más fácilmente, que nos soportemos unos a otros, que llevemos las cargas unos a los otros, que dejemos de juzgarnos, dejemos de apuntarnos con el dedo, dejarnos de creernos superiores a nadie más, porque no lo somos. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Dice Corintios 4:7. Si tengo algo, si soy algo, es por Él. No hay nada en mi vida que me pueda yo jactar ni presumir. No hay nada en nosotros que podamos gloriarnos ni enorgullecernos. Todo es de Él, todo lo ha hecho Él en nuestra vida. Y hasta que no lleguemos a ese corazón de Dios, podemos tener muchas actividades y muchos congresos, pero hasta que en nuestro corazón, en nuestro carácter, no tengamos ese corazón de Jesús, santos de Dios, nunca podremos madurar. Porque es el corazón de Dios. Dios ama a los pecadores y te quiere recibir así como estás. Dice en el versículo 3 que los va a santificar y van a ser santos. En el versículo 4 que va a limpiar totalmente su maldad. Y en el versículo 5 y 6 termina diciendo: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise como la gallina sus pollitos reunirte y no quisiste? En verdad te digo que no me volverán a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que entender el plan de Dios, meternos en el plan de Dios e interceder, como dice la Biblia: no descanséis hasta que sea levantada Jerusalén, porque ahí vamos a vivir. Ahí es la ciudad donde vamos a vivir. Héctor se va pasado mañana, el misionero nos está ganando. Muchos ya se están adelantando en Jerusalén. Ahora el viaje en abril a Jerusalén, que tal vez mi hijo Alan sea el guía, ojalá que yo también pueda ir. Bueno, es increíble, ya hay que comenzar a adaptarnos a nuestra nueva casa. Ahí vamos a sentir la presencia de Jesús. Ahí va a bajar con sus pies al monte de los olivos. Quiero decirles que una vez he estado en Jerusalén, nada más mi esposa y yo, y desde que aterrizamos en Tel Aviv, el momento en que aterrizas y comienzas a pisar ya el aeropuerto, ya sientes algo que comienza a sacudir tu vida. Y al entrar en Jerusalén, bueno, yo no podía contener mis lágrimas. Podía ver a Jesús ahí caminando, podía verlos enseñar. Todo está igual que hace 2000 años. Hay hoteles modernos, etcétera, etcétera, pero es las ruinas que tú ves de hace 3000, 4000, 5000 años, maravillosas, donde Jesús caminó con los discípulos y donde vamos a vivir con Él. El futuro de Jerusalén será glorioso, y el tuyo y el mío será aún más todavía, porque somos hijos del Altísimo. Dios no ha acabado con nosotros y tú tienes que perseverar. Tú tienes que ahora, más que nunca en esta época, de ser santo en toda tu manera de vivir. Y si invocamos por Padre
aquel que sin acepción de personas nos juzga a todos según nuestras obras, conduzcámonos en temor, sabiendo que no se pagó por nosotros oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por el corazón de tu Hijo Jesucristo. Él amaba y abrazaba a las prostitutas, a los borrachos, a los pecadores, porque a eso vino, a salvar a los pecadores. Él no vino por los que se creen sanos, Él vino por los enfermos. Y todos nosotros estábamos enfermos por el pecado. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos del corral. Nos salimos del corral y nos encontraste vagando en el monte, heridos, sangrando, buscando de una botella a otra, de una mujer a otra, del dinero al dinero, de las diversiones, lo que solamente tú nos podrías dar. Mas ahora que te hemos encontrado la paz, la razón de nuestra existencia, el sentido y el propósito de nuestra vida, y te glorificamos. Te alabamos, porque mientras más te conocemos, más comprendemos tu inmenso amor. Cuánto nos amas, cuánta paciencia nos tienes a todos, y con ninguno has dejado de trabajar. Ninguno de nosotros estamos terminados, todos somos obra en construcción. Y precisamente por esta razón perdonémonos, exhortémonos, amémonos, confrontémonos unos a otros con la verdad, en amor, con misericordia y con humildad, sabiendo que nosotros también podemos caer en cualquiera de esos pecados. Padre, todos estos grandes hombres que están cayendo ahorita en el mundo, te pedimos por ellos, por su esposa, su familia, sus hijos sobre todo, Señor, que los sanes, que los levantes pronto, Padre, que esto sea un ejemplo a toda tu iglesia de que tú eres un Dios que no perdonas cuando escondemos los pecados, cuando creemos que nadie nos ve y que podemos vivir una vida doble, una vida secreta, pero Dios saca a la luz tarde o temprano lo escondido de los corazones. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta mañana confiésale tus pecados a Dios, ahí en el silencio de tu corazón. Él te está viendo, Él te está oyendo. Dile: Señor, ya no quiero esta vida, ya no quiero seguir pecando contra ti, ayúdame, lávame con tu sangre. Aún no has terminado conmigo, anímame, Señor. Gracias por tu palabra que esta mañana me ha infundido aliento y esperanza de saber que me sigues amando a pesar de mis inmundicias, pero que no me recibirás ni me bendecirás hasta que yo no me arrepiente y me vuelva a ti con todo mi corazón. Gracias por este perdón. Y ahora, si hay muchos de ustedes en esta mañana que aún no tienen a Jesucristo en su vida, muchos de ustedes que aún no tienen a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, yo los invito en esta mañana a que vengan a Cristo, a que vengas a la cruz. Y ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado, ustedes en la televisión, tal vez me estás viendo a través de un bar, a lo mejor desde una cárcel, desde la sala de tu casa, donde quiera que tú estés, ahí en tu lugar, dile a Dios: Señor mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por ellos, y que a los 3 días se levantó de entre los muertos. Señor Jesucristo, te pido, porque creo que estás vivo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre de mis inmundicias y dame un futuro glorioso, al igual que Jerusalén. En el nombre de Jesús, amén.